Pasado mañana se cumplen 5 años de la muerte del burgalés Carlos Sáenz de Tejada. Él, junto con su compañero Diego Salvá, fallecieron en Mallorca a causa de la bomba Lapa que la banda terrorista ETA había colocado bajo su vehículo. Además, el suceso se producía horas después de haber intentado una masacre aquí, en la casa cuartel de Burgos. Para recordar la memoria de Carlos, tenemos hoy a su padre, José Antonio Sáenz de Tejada. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación de las noticias de la 8. Bienvenido. A vosotros. Han pasado 5 años. Primera pregunta obligada: ¿cómo se encuentra usted, la familia, los amigos de ánimo? Bueno, obviamente mejor que hace 5 años. La herida sigue ahí. Se minimiza un poco por el tiempo, pero bueno, Carlos obviamente cada segundo sigue en nuestra memoria y es parte de nuestra vida. El día que Carlos deje de estar en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, estará muerto, dejará de existir. El hecho de que todavía no se conozca la autoría hace o les obliga a llevarlo de peor manera todavía. No, no necesariamente. Nosotros hace 3 años, creo recordar, estuvimos en la Audiencia Nacional, nos comentaron que bueno, que esto era lento, que obviamente no se sabía nada. Estuvimos con el teniente fiscal de la audiencia, estuvimos con la fiscal que lleva el caso de Carlos y Diego, y nos comentaron que la única forma de poder pillar a estos asesinos era, bueno, pues encontrar algún dato en algún ordenador, en alguna historia, y poder tirar del hilo. No es menor cierto que tanto la Guardia Civil de Mallorca como el Ministerio del Interior no tienen ni idea ni de cómo entraron, ni de cómo salieron, ni de cómo hicieron, ni de cómo tal. Es decir, ni cómo pusieron las bombas, ni absolutamente nada. Esa conversación que nos está relatando se producía hace 3 años. De entonces, ahora, ¿alguien les ha vuelto a informar de algo? No, vamos. Yo tengo contactos con la Guardia Civil, pero sé que esa es una espina que tiene cavada los servicios de información de la Guardia Civil y que no van a cejar, según ellos, hasta que esto se termine. Sé que hay gente de información de Madrid trabajando en Mallorca exclusivamente para este tema, pero bueno, hasta ahora no sabemos nada. Dime una cosa, ¿cuántos de los que se hicieron la foto con usted hace 5 años han querido mantener el contacto? En aquella época, es que la foto es larga. ¿Te refieres a cuando estábamos en el tanatorio de mi hijo en Palma de Mallorca? Es que pasaron todos. De todos los que pasaron en aquel momento, durante 1 año, 2 años, hubo los que estaban en el gobierno. Posteriormente, si cortamos a los nacionales y nos pasamos a los regionales de Mallorca, bastantes. Poco más. Obviamente, toda la gente que entró después, toda la gente de la calle, esos siguen estando ahí, porque me siguen parando por Mallorca. ¿Guarda especial cariño de alguien que le dijo algo en ese momento tan delicado? Bueno, es complicado, o sea, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Pues nuestro invitado se encuentra aquí precisamente para que la memoria de Carlos permanezca en el tiempo. Pasado mañana, como decía al principio de esta conversación, hay pues una especie de homenaje, ¿no? ¿Qué han preparado para este momento? Como todos los años, hacemos una misa en la iglesia de la Anunciación, a la cual, bueno, pues están invitados todos los burgaleses y todos los amigos de mi hijo y de la familia. ¿Está satisfecho con los homenajes? Ahora hablo a nivel institucional que se le han brindado a su hijo. Sí, en principio sí, es decir, el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento de Burgos como la comunidad de Palma de Mallorca, que le concedieron la medalla de oro de las Baleares,
el alcalde de Calviá, que le concedieron la medalla de oro del ayuntamiento. Bueno, pues sí, el gobierno nacional concedió lo que tiene que conceder, que es bueno, la Gran Cruz de reconocimiento de víctimas. Y luego, bueno, pues sí, efectivamente, como he dicho en alguna entrevista, los políticos locales, la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, el Ejército, la Diputación, etcétera, el subdelegado del Gobierno, la Junta de Castilla, el delegado de la Junta de Castilla y León, pues siempre han estado muy cercanos y muy próximos, ¿no? Hablar de Carlos es hablar de su compañero. Obviamente. ¿Siguen yendo al sitio donde les mataron? Sí, 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 por supuesto. Todos los años, desde el 2010, vamos a llevar un par de ramos de flores a ambos. Es decir, y además luego estamos con los padres de Diego, cenamos, comentamos, hablamos, etcétera. O sea, ¿Cree que el alto el fuego que vivimos en la actualidad lleva implícita algún tipo de prebenda para la banda? No sé si es lo que pretende la banda, lo que pretende el PNV, lo que pretende alguien, pero yo sigo diciendo, y lo he dicho 1000 veces, es decir, si ETA no ha desaparecido es porque a alguien no le conviene que desaparezca. ¿A quién? ¿Lo sabe usted? Se preguntaba. Pues tiene que doler sobremanera a las víctimas de ETA la presencia en administraciones públicas de partidos como Bildu. Le invito al señor Tejada a que vea lo que decía en esta misma mesa otra víctima de ETA. Era el exgobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñitirapu, también autor del libro Mi hijo era de ETA. Bildu ha recibido un espaldarazo del Tribunal Constitucional y ha dicho, el Tribunal Constitucional, por una mayoría muy pequeña, pero lo ha dicho, que es legal. Y al decir eso, el Tribunal Constitucional pueden presentarse a las elecciones. Esas son las reglas de juego. Y por lo tanto, ellos ahora en las instituciones, por ejemplo, están gobernando el Ayuntamiento de San Sebastián, están gobernando la Diputación de Guipúzcoa, que tiene muchísimo dinero, que tiene independencia económica, recauda todo los impuestos que se generan en Guipúzcoa. Y ese dinero ellos lo pueden distribuir de la manera que quieren. Ellos ahora tienen recursos económicos que pueden decidir que vayan a parar a una asociación en vez de a una autopista, perfectamente legal, no necesitan el impuesto revolucionario. Y eso son las reglas de juego. Los demócratas tenemos que aceptarlo. Fíjense que ese dinero procedente de las administraciones, nuestro invitado en esa época venía a establecer un paralelismo, ¿no?, con el impuesto revolucionario. Pero no solamente eso. Es que este señor se ha dejado de decir que es que, aparte de eso, tiene todos los datos de todos los contribuyentes de Vascongadas. Con lo cual es como si fuera la hacienda pública, es decir... ¿Cree usted que veremos el final de ETA? Ojalá. Ojalá, pero con vencedores y vencidos, siempre. Y ojalá con los asesinos de mis hijos, vamos, de Carlos y de Diego, pudriéndose en la cárcel toda su puñetera vida. Pero eso de disolverse ETA, pero... ¿qué pasa? ¿Que esto es como un terroncillo de azúcar que lo metes en un vaso de agua y desaparece? No, no, joder. Esta gente tendrá que entregarse, los que queden tendrán que entregarse, tendrán que decir quiénes han sido los malos, quiénes han matado a no sé quién, etcétera, etcétera. Se desprende de sus palabras que entonces usted se aboga por la cadena perpetua. Totalmente, pero la cadena perpetua tal cual, no la gilipollez revisable. Es decir, el revisable me parece una parafernaria del señor Gallardón, entre comillas.
Leíamos ayer domingo en Diario de Burgos unas declaraciones de varios guardias civiles afectados en el atentado a la Casa Cuartel que decían que no habían cobrado el total de la indemnización. En su caso, claro, los culpables todavía no les han detenido ni juzgado. Vamos a ver, se creó una ley de reconocimiento de víctimas, una ley de, creo que es el reconocimiento integral de víctimas al terrorismo, algo parecido, en el cual se topó unas indemnizaciones para las víctimas. Bien, es verdad que hasta entonces, bueno, pues, depende si se cogía al culpable, se le juzgaba y depende del juez y de lo que dictaminara, pues había unas cantidades que alguien tenía que pagar. Obviamente el hijo puta asesino no las iba a pagar porque no tenía un puñetero duro, pero lo pagaba el Estado. Yo puse un ejemplo gráfico ahí, es decir, en el 2006, el 8 de diciembre del 2006, salió una sentencia de un señor bueno, pues que le dieron 1,5 millones de euros por perder media pierna. Obviamente eso es un agravio comparativo respecto a otras víctimas que han perdido un hijo, han perdido un padre, han perdido una madre, han perdido una esposa. Entonces, ese fue uno de los motivos por lo cual se creó esa ley, ¿no? Respecto a lo que me comentabas de los guardias civiles de aquí, bueno, pues hay dos historias, es decir, cuando tú tienes un tema de estos, tú aceptas cobrar una indemnización sin llegar a juicio o esperas a que llegue a juicio. No sé cuál será la situación de los señores de la Casa Cuartel, pero los daños materiales los paga el consorcio de seguros, es decir, tú tienes un seguro de un coche y parte de esa prima va al consorcio de seguro, que es el que se dé cargo después de todas estas partes. Entonces, por eso yo me alarmé muchísimo el otro día, cuando de repente a las 8:15 de la mañana puse mi WhatsApp y me vi mi cara y de repente vi letras gordas y grandes diciendo que no se habían cobrado las indemnizaciones durante el juicio. Digo, joder, si yo no he dicho esto, pero claro, era la historia anterior. Era la historia de los afectados por el atentado en la Casa Cuartel, efectivamente. Por cierto, hemos visto en las pasadas elecciones europeas que prácticamente todas las formaciones llevaban en puestos de salida importantes una víctima de ETA. ¿Usted cómo lo ve? Te voy a contar otra historia. Es decir, en las últimas elecciones generales, Basagoiti convenció a Antonio Salvá para que fuera en las listas de... Antonio Salvá, padre del compañero de su hijo. Efectivamente. Y yo le dije, pero tú eres tonto. ¿Pero tú qué pintas ahí en esa historia? Si es que no te van a dejar intervenir. Vamos a ver, los políticos... Porque Antonio Salvá ni yo somos víctimas, somos damnificados del terrorismo. Entonces, ¿tú qué coño pintas ahí? Si no te van a dejar intervenir, no te van a dejar decir absolutamente nada. No, lo que sí, joder, no sé qué. Bueno, efectivamente hizo el gilipollas, como yo le dije que iba a hacer. Es decir, nosotros estamos para cuando nos conviene estar. Exclusivamente. Sin más. O sea, que cree que utilizan a las víctimas de ETA políticamente hablando. ¿Con usted ha contactado a algún grupo, alguna formación? Ni para nada. ¿El liderado por otra víctima de ETA, el burgalés Ortega Lara? Creo que lo he dicho yo con José Antonio, no es que me lleve ni bien ni mal, es que no me llevo. Vamos, que tengo poca relación. Porque es raro, ¿no? Cuando les une algo tan importante como Vamos a ver, yo a José Antonio le respeto totalmente porque lo que él ha pasado no se lo deseo a nadie, pero simple y llanamente, bueno, pues no conectamos, es decir. Y me parece fenomenal que él haya apoyado a una idea y a unos amigos, porque a Vidal Quadras y a Sabater, y que él haya estado siempre en la cola de la fila, es decir, que no haya querido ser cabeza visible de esta historia, precisamente por lo que te decía antes, es decir, porque me imagino que es que tampoco quiere ser, digamos, una lanzadera por ser víctima del terrorismo, porque él sí es víctima del terrorismo.
Bien, pues José Antonio Sáenz de Tejada, sí que me gustaría finalizar esta conversación que de alguna manera utilice los servicios informativos de la 8 para invitar a los burgaleses a esa celebración, ¿no? El próximo miércoles. ¿Puede recordarnos el día, el miércoles la hora, mejor dicho? Es a las 8 de la tarde en la iglesia de la Anunciación. Que todo el mundo pueda asistir. Gracias, mucho ánimo. Buenas noches. A ustedes.